El tema que a continuación voy a presentar es imágenes del trauma en el esqueleto inmaduro. Y los objetivos de esta ponencia es ver las características propias del hueso del esqueleto inmaduro y posteriormente revisar las principales fracturas en niños. El niño tiene características anatómicas, fisiológicas y biomecánicas bastante peculiares. La primera es la presencia de la fisis. La fisis es el cartílago de crecimiento, lo que permite que el niño crezca, ¿cierto?, en longitud y por lo tanto es tremendamente importante. Esta capa está formada por varias, dentro de la más importante quisiera mencionar la zona de mineralización provisional, que es la más cercana a la metáfisis, porque es en esa zona donde recién se está formando el hueso que es la más lábil, ¿cierto?, para fracturarse. La fisis es una estructura que es muy resistente a la compresión, sin embargo, no lo es a la tracción y a los mecanismos de cizallamiento. Otra de las características propias del hueso en el niño es la irrigación, ya que como las epífisis son cartilaginosas, necesitan nutrientes, ¿cierto?, oxígeno, y por lo tanto su irrigación debe ser muy abundante y proviene de vasos que nacen de la cápsula y que nutren, ¿cierto?, en forma muy rica la fisis. Por otro lado, existen vasos que también provienen de las metáfisis y que interactúan en esta zona. Estos vasos que atraviesan, que son transfisiarios, hacen del hueso del niño muy peculiar en el sentido de que cuando hay osteitis metafisiarias, que es la ubicación clásica, ¿cierto?, los niños pueden desarrollar osteoartritis, ¿cierto?, porque las bacterias pueden llegar a las epífisis. Posteriormente, la fisis, la cabeza epifisiaria, ¿cierto?, se va osificando y posteriormente la fisis no es irrigada. Otra de las características es que el periósteo es una estructura extremadamente fuerte y grueso, por eso que cuesta que se rompa. Sin embargo, su inserción es laxa y es por eso que los niños tienen una mayor facilidad para desarrollar colecciones, ¿cierto?, subperiósticas o hematomas subperiósticos que, como se ven en este ejemplo, y que clásicamente se detienen en la zona de Ranvier a nivel de la metáfisis. Con respecto a las características fisiológicas, la consolidación. La consolidación en los niños es extraordinaria. Este es un lactante pequeñito, menor de un mes, y a las 2 semanas vean el tremendo callo óseo que tiene a nivel de una fractura de fémur. Esta misma fractura en un adulto puede tardarse 3 a 4 meses, ¿cierto?, en consolidar. Sin embargo, en un niño pequeño, la hiperemia que provoca, ¿cierto?, la lesión aumenta la osteosíntesis, que ya de por sí es rápida, y la cicatrización es mucho más rápida. El ejemplo a continuación muestra una fractura de húmero y vean cómo usted en un mes ya presenta un grueso callo de calcificación. El sobrecrecimiento. Esta es de las cosas en realidad que más como impresiona en la capacidad que tienen los niños de remodelar el hueso. Vean ustedes esta fractura muy cabalgada y que solamente es inmovilizada, y posteriormente el sobrecrecimiento inicial que se produce por la hiperemia, ¿cierto?, compensa ese acortamiento, y de esa manera los niños logran una longitud completamente simétrica con la extremidad contralateral. Así es que no nos impresionemos cuando veamos estas fracturas que uno dice, ¿cómo no las reducen? Bueno, es por eso, porque si las reducen pueden quedar más largas de lo normal. Otra de las características, no todos son ventajas en esta vida, ¿cierto? Todos lo sabemos. Y una de las desventajas en los niños es que cuando hay un trauma de la fisis puede alterar, ¿cierto?, su desarrollo, y de esa manera crear y cicatrizar o consolidar con puentes óseos. Estos puentes óseos pueden llevar a la detención del crecimiento en una parte del hueso largo y de esa forma la deformidad, como en el ejemplo que se muestra en esta muñeca, en donde vean ustedes cómo se ve más corto en esta área, y obviamente todo desconfigura, ¿cierto?, la articulación del carpo, que es tan importante. El hueso es más poroso y tolera mucho mejor la deformidad que en el adulto.
Esa es una de sus principales características. Pero la fisis, a pesar de que habíamos dicho que es una estructura que resiste la compresión, es mucho más débil que las estructuras ligamentosas y las cápsulas. Y por eso que los niños primero se fracturan antes de hacer un esguince, como en los adolescentes, ¿cierto?, mayores o los adultos. Y es por eso que se producen fracturas a nivel de la placa epifisiaria. Es decir, la fisis es mucho más débil, ¿cierto?, 2 a 5 veces más débil que las estructuras ligamentosas y las cápsulas. A continuación vamos a ver las principales fracturas que son clásicas o típicas de los niños. Tenemos las fracturas por arqueamiento, que es una fractura única que se da en el niño, ¿cierto? Y en ella ocurren numerosas microfracturas que no son visibles al ojo humano, radiológico, pero sí obviamente provocan posteriormente una gruesa consolidación, ¿cierto?, y que nos demuestra la magnitud, ¿cierto?, de la lesión. Estas fracturas no se reconocen si no se buscan, y es por eso que cuando uno tiene sospecha de que el hueso está un poco más incurvado de lo habitual, hay que comparar con el huesito contralateral. La fractura de torus o enrodete, en latín torus significa solevantamiento, protrusión, se produce cuando este estrés longitudinal que se produce clásicamente, ¿cierto?, con la caída del niño en hiperextensión, lo que ocurre es que en la parte cóncava, ¿cierto?, de esta incurvación se produce un solevantamiento de la cortical y que se manifiesta con este tipo de fracturas. Pero cuando la magnitud de la fuerza del estrés es mayor, obviamente ya no resiste la región convexa y se manifiesta la fractura, que es lo que se denomina fractura en tallo verde. En realidad, diferenciar este tipo de fractura no tiene mucho sentido. Si todas van en los seguros escolares, todas van a un yeso seguro. Así es que, pero es bonito un poco, ¿cierto?, la semántica. La fractura completa es cuando simplemente la fuerza es muy intensa, ¿cierto?, y rompe esta capacidad, ¿cierto?, de incurvación que tiene el hueso normal. Una de las fracturas más frecuentes en el niño es la fractura del codo. Y quisiera repasar algunos elementos que son muy importantes para reconocer la fractura, y que es el desplazamiento de los cojinetes adiposos, porque cuando vemos hemartrosis debemos sospechar que hay una fractura, ¿cierto?, hasta que demostremos lo contrario. Y el cojinete adiposo se visualiza como una lágrima en el aspecto anterior del húmero. Cuando existe derrame articular, este cojinete adiposo se desplaza hacia posterior y podemos visualizar, ¿cierto?, la lipohidroartrosis o hidroartrosis. Así es que es muy importante reconocer el derrame articular debido a que debemos sospechar la presencia de una fractura. Otro de los reparos es la línea humeral anterior, que va por el borde anterior del húmero y que siempre debe intersectar el capitellum, ya de modo de que en algún tipo de fractura, que vamos a ver que la fractura supracondilia, el segmento distal se desplaza hacia posterior. Así es que siempre debe cruzar el capitellum. La línea radio-capitellum, que va por el radio, siempre también debe intersectar el capitellum, de modo de que si el radio no pasa a este nivel, debemos sospechar que hay una luxación del radio. La fractura supracondilia es la fractura más frecuente del codo, constituye un 60% y se produce por un fenómeno de palanca, ¿cierto?, en la caída del niño con hiperextensión. Como les decía, estas fracturas pueden no verse radiológicamente y deben sospecharse cuando hay desplazamiento posterior, ¿cierto?, de la epífisis, o sea, del capitellum del húmero. Acá tenemos lo normal, ¿cierto?, y vean ustedes cómo la línea pasa anterior al capitellum. Cuando hay fractura, la fractura del cóndilo distal es otra de las fracturas más frecuentes del codo, constituye un 15%, y esta fractura puede ir desde ser Salter-Harris tipo 2 a 4. 2 cuando compromete la metáfisis, pero se detiene en el cartílago de crecimiento, y 4 cuando alcanza la superficie articular.
Aquí tenemos un ejemplo de fractura del cóndilo distal, ¿cierto?, que se visualiza muy sutilmente con este resalte de la cortical y no sabemos la extensión de esta fractura hacia la superficie intraarticular. Es aquí donde la resonancia juega un rol fundamental porque nos permite determinar la extensión a nivel del cartílago epifisiario. Este tipo de fracturas puede tener una consolidación inadecuada. Las fracturas de codos pueden ser bastante silentes desde el punto de vista radiológico, pero si los segmentos están bien alineados, no importa tanto reconocerlas, ya que todas estas van a la inmovilización y obviamente en los controles posteriores vamos a poder ver la presencia de ya fenómenos reparativos, ¿cierto?, como se ven en este codo. Una de las lesiones que se ven en los niños y que está relacionado a deportes que afortunadamente no son comunes en nuestro país es la avulsión del epicóndilo medial y que se produce por esta fuerza de la musculatura flexopronadora. En ella lo que ocurre es que puede arrancarse el epicóndilo medial y esta fractura es traicionera porque como esta estructura no es intraarticular puede no tener hemartrosis. Así es que siempre debemos sospecharla cuando la debemos sospechar, ¿cierto?, si tenemos la presencia de un arrancamiento óseo o cuando vemos la tróclea y no vemos el epicóndilo interno. ¿Por qué? Porque el epicóndilo interno se osifica antes de la tróclea. Entonces, si no vemos el epicóndilo interno, quiere decir que en alguna parte está. Y en ocasiones puede ocurrir que se introduzca en la articulación misma y ser bastante invisible. Así es que hay que tener presente este hecho en este tipo de fractura. La fractura de Montella es muy evidente, ¿cierto?, porque se ve una fractura del tercio medio de la diáfisis del cúbito, pero muchas veces nos olvidamos que este fragmento desplaza el radio y podemos pasar desapercibida la luxación de la cabeza radial. Así que ojo, la fractura del tercio medio del cúbito, siempre debemos trazar esta línea, ¿cierto?, entre el capitulum y el radio para ver la luxación del radio y obviamente reducirla. Otra de las fracturas que nos hace doler la cabeza, hace doler las cabezas a los pediatras en realidad es la fractura del niño pequeño, porque consulta por impotencia funcional y la radiografía puede ser muy silente. Esta es la fractura de Toddler o del niño que empieza a caminar. Se da entre los 9 meses y los 3 años de vida y puede ser muy, muy sutil. Es una fractura espiroidea. Vean ahí como una línea radiolúcida muy tenue y posteriormente los cambios reparativos que nos dan, ¿cierto?, nos muestran la magnitud de la lesión y por eso son tan dolorosas. En ocasiones es necesario complementarlos con estudios cintigráficos cuando no se sabe, ¿cierto?, el motivo de la impotencia funcional. Las fracturas fisiarias son las fracturas más frecuentes del hueso pediátrico. Y como habíamos dicho, la fisis es una estructura muy importante en los niños, es muy débil y, como habíamos dicho, es sensible a la torsión, a la tracción y a este fenómeno de cizallamiento. La clasificación de Salter y Harris nos permite ver el pronóstico de este tipo de lesión. La fractura Salter y Harris tipo 1 tiende a ocurrir en niños pequeños y generalmente se da en las falanges. Es el 6 a 8% de las fracturas de los huesos largos y aquí podemos ver la separación de los segmentos, ¿cierto?, interficiarios. Generalmente la clínica nos permite evaluar la tumefacción de las partes blandas y el dolor exquisito, ¿cierto?, cuando no es visible radiológicamente, o en otras ocasiones podemos ver el desplazamiento, ¿cierto?, de la epífisis con respecto a la metáfisis. Esta es la fractura más frecuente, la fractura Salter-Harris tipo 2, en donde tenemos que la fractura pasa a través de la fisis y se extiende hacia la metáfisis, como se ve en este ortejo. Esta es la fractura más frecuente y es típica y clásica de los niños. La tipo 3 es menos frecuente, se da ya en niños más grandes, en adolescentes entre 14 y 16 años, y en ella tenemos fractura
tenemos la fractura que pasa por la fisis, pero en lugar de extenderse hacia la metáfisis, se extiende hacia la epífisis. Y obviamente esto es peligroso porque cuando no hay una buena concordancia, ¿cierto? Una buena... no queda congruente la superficie articular, obviamente esto puede ir a cambios degenerativos. Así es que es muy importante saber el alineamiento, en este caso, de la mortaja tibio-peroneo astragalina. Y la fractura tipo 4, que es una fractura inestable, que es transfisiaria, ¿cierto? Y compromete desde la epífisis hasta la metáfisis, es el 10 a 12% de estas fracturas, y los lugares más frecuentes son el cóndilo lateral del húmero y la región distal de la tibia. Existen otras lesiones de la fisis que es necesario mencionar porque no son comunes de ver. En ella está la fractura de las gimnastas. Hoy en día, en donde el deporte está siendo cada vez más exigente con los escolares, ¿cierto? Debemos ya empezar a familiarizarnos con las lesiones deportivas. Este tipo de fractura se produce por una compresión a nivel de la fisis y lo que provoca es que la fisis se vea más gruesa, se vea irregular, y la resonancia magnética es la que nos permite identificarla claramente, ¿cierto? Con alteración de la señal, e incluso se puede ver cómo la fisis se introduce a nivel de la metáfisis. Este tipo de fractura puede llevar a una detención del crecimiento y obviamente deformidades posteriores. La lesión fiscal del fémur distal, a pesar de que es una fractura extremadamente poco frecuente, constituye el 40% de las causas de puentes óseos, como en este caso, en donde vean ustedes la fractura es muy sutil y posteriormente la formación de este puente óseo lleva a la deformidad de la extremidad. Este tipo de fracturas, este tipo de puentes óseos, ¿cierto?, deben ser reparados quirúrgicamente de modo de que el hueso crezca como debe ser y no empiece a incurvarse. La epifisiolisis es una fractura Salter-Harris tipo 1 y se da en adolescentes con sobrepeso, consultan por dolor en la raíz del muslo de larga evolución, y el clásico hallazgo es cuando esta línea de intersección que va por el cuello no intersecta, quiero decir, la cabeza femoral, como en este ejemplo, en donde vean ustedes que la cabeza femoral queda interno, ¿cierto?, a esta línea, y por otro lado la fisis también se ve alterada, se ve más gruesa, se ve más irregular, y esto hace el diagnóstico. Pero no todos los casos son tan evidentes como en este. Cuando hay sospecha clínica, radiológica, la tomografía y la resonancia magnética son sin duda un aporte, ya que nos permiten evaluar mucho con más resolución, ¿cierto?, y confirmar el diagnóstico cuando no es certero. Y finalmente, dos palabras acerca de las avulsiones que se dan en los adolescentes en deportes exigidos, ¿cierto? Las avulsiones se producen a nivel de la inserción de los tendones en las apófisis, y las apófisis son los equivalentes a las epífisis, pero que permiten el crecimiento horizontal del hueso. Como habíamos dicho, las fisis son mucho más frágiles, ¿cierto?, que las estructuras tendinosas, y por eso que en los adolescentes tienden a arrancarse. Las más frecuentes son a nivel de las espinas ilíacas anterosuperiores e inferiores, y aquí la ecografía cumple un rol bastante importante, ya que en los casos en que existe duda, ¿cierto?, radiológica, acá no hay duda, obviamente es un fragmento bastante grande, pero podemos ver el fragmento ecográfico, ¿cierto?, y la alteración de las partes blandas adyacentes, que puede ser bastante exuberante. Un ejemplo de un arrancamiento de la espina ilíaca anteroinferior, esta es la clásica fractura, ¿cierto?, del futbolista, y siempre hacemos estudios comparativos, ¿cierto? Acá vemos cómo el tendón se inserta normalmente, y acá vemos el fragmento avulsionado, ¿cierto?, por la lesión arrancada. Y finalmente, esta es una de las avulsiones muy poco frecuentes a nivel de la tuberosidad isquiática, pero es necesario tenerla presente y sospecharla en los adolescentes, en los deportistas, ¿cierto?, de altas exigencias, porque esta
la consolidación de este arrancamiento suele ser muy exuberante y muchas veces nos pueden hacer pensar en un fenómeno tumoral, así que hay que tenerlo presente. Así es que en estos minutos hemos revisado las características propias del esqueleto inmaduro, hemos revisado las principales fracturas en los niños y a continuación les voy a hacer 3 preguntas que me gustaría que participáramos todos. La primera pregunta dice así: con respecto a las características propias del hueso en el niño, marque la alternativa correcta o las alternativas correctas. 1. El hueso infantil es más poroso y tolera mejor la deformidad. 2. La fisis es la parte más débil del esqueleto inmaduro o en crecimiento. 3. Las fracturas son más frecuentes que los esguinces y luxaciones. 4. El periósteo en el niño es más grueso y fuerte que en el adulto. 5. Todas las anteriores. Es muy entretenido esto. ¿Sale o no? A ver si me acuerdo de la verdadera. Bien. La siguiente pregunta dice así: la fractura de codo más frecuente en el niño es fractura de radio distal, fractura de cóndilo lateral, fractura de cúpula radial, fractura supracondilia, todas las anteriores. La fractura supracondilia, ¿cierto? Pero es del codo, ¿ah? Ok, la última pregunta dice: la edad más frecuente de las avulsiones óseas es la lactancia, la infancia, la adolescencia, cualquier edad, todas las alternativas anteriores. ¿Todos votaron? La adolescencia, ¿cierto? Sin duda la adolescencia. Ok, eso es. Muchas gracias por su atención. Cumplimos todos los objetivos.